Ayer, el presidente de la República anunciaba que en las próximas 2 o 3 semanas llega la asistencia internacional. No especificó si se trata de tropas de extranjeras, fuerzas especiales, qué tipo de asistencia internacional, pero dice que en 2 o 3 semanas va a llegar esa asistencia internacional. Más tarde, el ministro del Interior, el señor Reinberg, en una entrevista radial anticipaba que es prácticamente normal que en esta época se incrementen las muertes violentas, los homicidios, la violencia en general, porque estamos en una época electoral. Lo definió tal cual. Y en la noche sucede una masacre de proporciones impensables. Se habla de entre 22 y 25 víctimas mortales y se recurre nuevamente a la narrativa del gobierno del presidente Lasso de que es un enfrentamiento entre bandas. No sabemos si todas las víctimas tenían antecedentes penales, pero finalmente todos son hijos, esposos, padres, hermanos, integrantes de familias que ahora mismo están viviendo momentos dramáticos. Y ocurre en sectores empobrecidos y en ciudades que en teoría están en estado de excepción, que en teoría están con la intervención del bloque de seguridad y entran organizaciones a masacrar a la gente, más allá de que tengan algún tipo de relación delincuencial. ¿Cómo entendemos esto entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en Radio Pichincha. Licenia, la única manera de que el Ecuador retome la senda de la seguridad, del progreso, del desarrollo, es que el señor Noboa se vaya a su casa, él y su familia, a sus empresas, a pagar los impuestos que le deben al pueblo ecuatoriano. Eso es una realidad en este momento. Ha sido 1 año y medio de desgobierno y de continuación de los desgobiernos de Moreno y de Lasso. Y no puede haber solución sin que estos señores salgan del gobierno y pueda venir un gobierno que haga política pública real, medible, tangible y que vaya resolviendo los problemas del país. Nadie le ha pedido al señor Noboa que resuelva los problemas del país en 1 año y medio. Razonablemente, esto evidentemente nadie lo ha pedido. Pero lo que no puede pasar es que día a día se vayan empeorando la situación del país en toda la política pública y en este caso en particular de la seguridad ciudadana. Y es aún más indignante cuando tenemos un presidente que miente como respira, y esto indigna aún más cuando se trata de la vida de los habitantes del Ecuador, con un plan Fénix inexistente que ya no solamente se evidencia en esas puestas en escena absurdas como las que hizo la señora Palencia en la Asamblea Nacional mostrando unas hojas y diciendo que no muestra su contenido porque es secreto. No, ya ni siquiera es eso, ya es la Corte Constitucional que le está diciendo en un dictamen directamente, oigan, ustedes no tienen ningún plan, no tienen ningunos indicadores, ninguna estrategia, y les llama la atención como a niños los peores de la clase y les dice van a tener que venir aquí a la Corte Constitucional una vez cada 2 meses a decirme lo que están haciendo. Eso podemos conversar también desde el punto de vista jurídico, si la Corte lo podía hacer. En el fondo creo que tiene razón, en las formas comentaré más adelante que me parece un exceso. Pero lo que tenemos a nivel de seguridad es una gran irresponsabilidad de este gobierno, Licenia, una tremenda irresponsabilidad. Miren, en el ámbito jurídico se habla también mucho del tema del populismo penal. Sé que la palabra populismo tiene varias acepciones, incluso alguna positiva, pero desde el punto de vista de populismo penal estamos hablando del irresponsable que plantea soluciones inútiles y simples a problemas complejos. Ese es el populismo penal. Y esto es lo que hace constantemente el señor Noboa desde la presidencia de la República. En vez de resolver los problemas, plantea soluciones inútiles y simples a problemas realmente complejos como el de seguridad. Ahora habla, y usted ha topado en su introducción, del tema de cooperación internacional. La cooperación internacional sin duda es necesaria. La cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado que no respeta fronteras, por supuesto, involucra una cooperación entre estados para que sus fronteras no sean un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Y esto se hace en el marco de convenios multilaterales, bilaterales, acuerdos entre estados para luchar contra el crimen organizado, como en su momento se hizo. Y hacían del Ecuador una referencia en la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, el Ecuador, que es parte de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, de las declaraciones de Palermo y otros instrumentos internacionales, trabajaba conjuntamente con Naciones Unidas en operativos regulares y constantes de erradicación de cultivos ilícitos
en el territorio nacional y el desmontaje de laboratorios de producción de drogas en nuestro país, al punto que el Ecuador fue declarado país libre de cultivos ilícitos por Naciones Unidas, y todos estos convenios se han dejado de lado. Ahora se habla de otro tipo de cooperación. La cooperación es trabajar en conjunto, no es sumisión, no es entreguismo, no es entregar el territorio a otras fuerzas, cualesquiera que éstas sean, de cualquier bandera. Además, para que haya realmente cooperación, diseña internacional, primero tiene que haber un plan interno, pues. Claro. Si no hay plan interno, ¿qué cooperación internacional puede venir a acompañar esas estrategias nacionales basadas en los intereses del Ecuador para resolver sus problemas internos? Si esto no es así, entonces estos planes, estas cooperaciones internacionales vienen más bien a ocupar el plan, el espacio que debe tener el gobierno nacional de diseño de las políticas públicas en temas de seguridad. Lo que el presidente de la República ha dicho, y me parece también irresponsable las declaraciones del ministro, de este nuevo ministro del Interior, famoso por lo desconocido en temas de seguridad, no tiene ningún sustento en ningún convenio de cooperación internacional. Es decir, si va a haber acciones conjuntas, esto tiene que estar en el marco constitucional, en el marco de acuerdos internacionales que pasen por el tamiz del análisis constitucional de la Corte Constitucional y eventualmente de la Asamblea Nacional. Porque hablar de, o dejar entrever que pueden haber operaciones conjuntas militares, cuando ni siquiera los acuerdos SOFA que firmó Lasso y que ratificó Noboa y que pasaron por el análisis de la Corte Constitucional dan paso a ese tipo de acciones, porque finalmente se están orientando más bien a acciones marítimas, dando paso a que puedan atracar buques extranjeros en puertos ecuatorianos, abastecerse, etcétera, pero no hay un marco de cooperación internacional en este momento, que haya analizado la Corte Constitucional, que dé paso a ese tipo de acciones militares, que en todo caso, de verse necesarias teóricamente, primero deberían pasar por un acuerdo que sea analizado por la Corte Constitucional y luego que vaya a la Asamblea Nacional. Doctor, qué gusto tenerle acá, buenos días. Voy a reconocer un hecho y una imprecisión que me hacía caer en cuenta ayer el doctor Gustavo Sdal, por mensaje que no le pude responder, por cierto, porque perdí todos mis contactos. Fue justamente Gustavo Sdal, pero fue adicionalmente alguien más, uno de los dos, no sé si Rabascal o David Chávez, pero fue uno de los dos. Pero es verdad que fue Gustavo Sdal quien dijo cuando ganó Lasso que esta persona venía más con un plan de negocios que con un plan de gobierno, con una propuesta de país. Con Noboa pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? ¿Qué podría pasar ahora si es que Noboa continúa al frente del poder con lo que hemos visto y ha sido la muestra de su forma de gobernar, de operar durante este primer año y pocos meses? Si es que llega a ganar un periodo completo. Me decía alguien también, un buen colega, buen amigo, como es Francisco Herrera, de Ecuador Inmediato, el problema es que no gobierna solo Noboa, gobierna el grupo Noboa. Entonces, acá está más que claro cada vez que lo mismo que pasó con Lasso podría pasar nuevamente con Noboa, de que viene un grupo empresarial que tiene clarísimos intereses económicos y a los que seguramente mejorar las condiciones, y voy a hablar un poco más integralmente, porque no solo tiene que ver con seguridad los problemas que enfrenta el país, no le interesará brindar salud pública de calidad, educación pública de calidad, infraestructura pública de calidad, electricidad. Ya vivimos una crisis muy, muy grave y profunda el año pasado, pero también está el tema de la seguridad, está el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Uh-huh. Entonces, si seguimos con gobiernos que tienen en carpeta más un plan de negocios particular e intereses particulares y empresariales que un proyecto de país, la pregunta es ¿hacia dónde vamos? Alexis, justamente cuando tenemos gobernantes que en lugar de llegar con un plan de gobierno, de ejercer política pública para resolver los graves problemas que tiene el país, y más bien vienen con un plan de negocios, lastimosamente esta fórmula la tengo que aplicar ya no solamente al gobierno de Lasso en su momento, sino también ahora y quizás aún más grave al propio gobierno de Noboa. Vienen con un plan de negocios, no vienen con un plan de resolver los problemas que tiene el país, y hacer negocios es legítimo y deseable en el ámbito privado, y hay que estimular esa posibilidad de inversión y de recuperar las inversiones y de generar empleo desde el esfuerzo privado
en el ámbito privado. Pero no beneficiándose del Estado. Lo que hay que rechazar es que esto se quiera hacer desde el Estado, aprovechándose de su posición de fuerza y de conocimiento y de información para hacer tráfico de influencias o para hacer una serie de acciones para beneficiarse económicamente a él y sus corporaciones. Pero él ha dicho en una carta pública esta semana que ni él ni su familia nunca se han beneficiado del Estado. Nunca se han beneficiado del Estado. Pero esto es fácilmente demostrable que no es así, cuando vemos una serie de contratos que se han entregado, el tema Olón, que se les frustró porque evidentemente se levantó la población. Tenemos una serie de... El tema de los desayunos escolares, la deuda que tienen con el SRI es enorme y que deberían enfrentarla y pagarla. Entonces eso sería realmente hacer negocios legítimos en el país, como lo hacen muchos empresarios, la mayoría de ellos, que hacen un gran esfuerzo de trabajo en condiciones muy complicadas en la economía de nuestro país, pero aprovecharse de las instancias públicas, esto es lo que hay que rechazar. Y evidentemente, en lugar de venir con los planes necesarios para resolver los problemas, van con sus planes de negocio. Esto es una lamentable realidad. Y solo saldremos de la situación en la que se encuentra el país y se retomará la senda del progreso si el Ecuador opta por tener realmente estadistas que puedan resolver los problemas de Estado que tiene el país y no este juego de populismo penal en el campo de la seguridad, por ejemplo, que hace constantemente este gobierno y lo que único que provoca es que las cosas se vayan empeorando, como lamentablemente lo demuestran las estadísticas que hemos tenido el inicio de año más violento de la historia del Ecuador y que están demostrando justamente que no tenemos ningún plan Fénix que esté resolviendo los problemas. Y también si vemos otros temas tan graves como el tema de las extorsiones o de las vacunas, como se denominan en nuestro país, hay un crecimiento, se calcula de alrededor del 900% de incremento de las vacunas desde el año 2022 para acá, 900% de incremento. Esto quiere decir, Alexis y Licenia, que si teníamos más o menos 1.200 casos al año de denuncias por extorsión, tenemos ahora 1.100 al mes de denuncias por extorsión. Pero hay que recordar, y a mí hay que importante subrayarlo, reitero siempre, que este tipo de delitos es de los delitos que se denuncia poco en relación al universo real. Se calcula que apenas se denuncia una extorsión de cada 10 que se producen, entonces el crecimiento es ostensible. Entonces estas estrategias que plantea el nuevo ministro, el presidente en sus entrevistas, van a resolver el problema de las extorsiones de nuestro país, a acciones militares conjuntas con países extranjeros que ni siquiera ha explicado cuál es el marco internacional legal para así hacerlo. Eso va a resolver los problemas de extorsiones de la gente que abre un emprendimiento, un negocio y que enseguida es extorsionada por estos grupos, por estos GDOs que así además alimentan su economía ilegal. Se está luchando y el plan Fénix, que no existe, ¿tiene alguna estrategia en relación a romper las cadenas de la economía ilegal, de luchar contra el lavado de activos? ¿Está haciendo algo la UAFE para luchar contra estas modalidades delincuenciales? En ese punto evidentemente no, porque el mismo presidente en una de sus últimas alocuciones dijo que son 30,000 millones de dólares los que se producen de manera o se generan de manera ilegal, y la pregunta es ¿dónde se lavan esos 30,000 millones? ¿Por dónde pasan? ¿Dónde están esas se está invirtiendo ese dinero ilegal que nuestras instituciones no han podido ubicar, detectar y anular? Exactamente, y ahí el rol de la UAFE es esencial, y no vemos un trabajo realmente sostenido de inteligencia financiera que permita la identificación de esos canales de lavado, y esto es muy importante, porque esto no es un tema que beneficie a la economía del país, esta la distorsiona, la daña, caemos en un estado de descomposición, así que no es ningún beneficio que ese dinero circule por el sistema financiero del Ecuador. Algunos podrían decir, pero es que esto es algo que va descomponiendo la economía y además va alimentando la economía de estos GDOs y de estas instancias ilegales. Por lo tanto, es algo con lo cual se tiene que luchar con toda determinación, con claridad, y romper la economía ilegal. Esto es extremadamente importante, porque en este fenómeno de crecimiento del narcotráfico a nivel mundial y regional, Ecuador tenía planes de contención y de contingencia muy fuertes, de control de sus fronteras.
La droga que no entra es droga que no sale, pues. Claro. Entonces, si es que aquí los gobiernos van a calificarse como buenos o exitosos porque capturan más droga, lo único que están demostrando es que les está entrando mucha droga y que no están controlando sus fronteras. Luego de la paz en Colombia había planes de contingencia en el Ecuador, de control de sus fronteras, porque se sabía que podía darse lo que se dio, ese efecto mercurio, por el cual se generaban una serie de grupos de GDOs que empezaban justamente a no adherirse al plan de paz en Colombia. Lastimosamente también el control territorial en Colombia es algo muy complicado. Luego en la pandemia se acumuló una gran cantidad de producción de droga que se acumuló en esos periodos donde por producto de la pandemia no circulaba, pero luego de la pandemia eso inundó el mundo. Ecuador ya no tenía en ese momento los planes de contingencia que sí los teníamos en su momento, ya no se controlaban correctamente las fronteras, ya dañaron los radares que se establecieron en su momento. No había Ministerio Coordinador de Seguridad. Se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, se eliminó el Ministerio de Justicia, se debilitó la UAFE, entonces tenemos que el crimen organizado encontró un caldo de cultivo, un terreno fértil para ingresar con sus actividades. Hay dos temas que usted menciona, doctor Yalc, y que, claro, el uno me lleva a recordar un hecho que lo comentábamos hace algunos días acá, que tiene que ver con el de la UAFE. La UAFE está encargada a un funcionario que tiene 4 otros encargos adicionales, entre esos ser secretario de Integridad Pública, alguna cosa así es el cargo que se inventaron para este señor Neira, pero tiene como 3, 4 responsabilidades más, además de representar al presidente en alguna empresa pública, y aparte de eso ser director de la UAFE. Entonces digo, una persona que tiene como 4 cargos encima, aparte de la UAFE, puede estar concentrado 100% del tiempo a investigar el lavado de activos, por un lado. Entonces eso también creo que nos habla de la poca importancia que le da este gobierno a ese asunto en particular. El otro día tenía una conversación muy agradable con un militar retirado. Seguramente fue compañero de gabinete suyo, y me decía, me hacía una observación: ¿por dónde entra y por dónde sale la droga? ¿Y qué tipo de controles se debería hacer para que eso no entre ni salga? Fronteras a cargo del ejército, control aéreo a cargo de la FAE, océano a cargo de la marina. Entonces este manos de los militares. Entonces no están siendo lo suficientemente eficientes como para controlar de que no entre y que no salga la droga. Pero también hay que darles toda la logística pertinente, Alexis. Esto es cierto, pero el mando civil es el que establece la misión. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son entidades jerárquicas que cumplen disposiciones, órdenes y cumplen misiones. Y aquí el gran problema de origen está en que no hay una misión clara, que no hay el famoso Plan Fénix. Y a partir de eso tampoco se puede pedir a todas las otras instancias que hagan un trabajo eficiente y correcto. Y si además no le das la logística pertinente para hacer un correcto trabajo, y si no hay, por supuesto, tampoco los controles internos de depuración y autodepuración pertinente, por supuesto también, todo eso es parte del problema. Pero es un elemento complejo, con una diversidad de aristas. Y además, si le das logística que ni siquiera protege su vida, y haces negocio posiblemente, y eso tendrá que investigarse, en la compra de chalecos y de cascos, que ni siquiera pueden proteger, no está probado que puedan proteger, en un contrato muy opaco de adquisición de elementos para proteger la vida de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto es muy grave y me parece algo absolutamente antipatriota. O sea, podrá haber algo más antipatriota que darle a tu propio ejército logística que no se ha probado que puede proteger su vida. Aquí, hace pocos días en este mismo espacio, el general Altamirano hizo un análisis muy preciso de los aspectos técnicos que debieron haberse considerado para poder recibir esa logística. Ahora bien, la logística tiene que estar siempre a la par de una estrategia, y esa estrategia la tiene que definir el mando civil, porque es el que define cuál es la política pública anticriminal en el país, evidentemente en conocimiento y coordinación técnica con los análisis de inteligencia antidelincuencial, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, y en función de eso se define realmente un plan, con una estrategia, y con la logística pertinente, los presupuestos pertinentes y las evaluaciones regulares para saber si hay que tener reorientaciones en la política pública y en la estrategia antidelincuencial, porque evidentemente las modalidades delincuenciales también mutan
y van transformándose en el camino. Entonces eso requiere realmente un trabajo a tiempo completo, con un verdadero plan que pueda ser evaluado en su cronograma e indicadores de impacto y de gestión. Funcionarios que estén a tiempo completo trabajando con una estrategia real en el tema de la UAFE. No puedes poner un funcionario que haga 3, 4 cosas, eso solo demuestra que no tienes la intención de hacer realmente control. Y si no le das a las Fuerzas Armadas también la logística pertinente, demuestra que no tienes ninguna intención de hacer un verdadero trabajo. Esto es justamente lo que la Corte Constitucional finalmente le ha dicho al gobierno en su dictamen de análisis de los constantes estados de excepción. La Corte ya se ha cansado, parece, de decirle, le tengo que estar avalando estados de excepción que no están debidamente justificados, y la Corte es la que define ahora entonces cuál es la política pública y las metodologías para evaluar esa política pública. Esto también es algo sui generis, por decir lo menos. Me parece que es producto de esta desesperación institucional, de que estén constantemente enviando estados de excepción que están previstos en la Constitución. Pero ¿qué alcance tiene este anuncio de la Corte Constitucional de que se cree una comisión para que no sé qué, que le está diciendo al gobierno, usted no está haciendo bien las cosas finalmente, pero ¿qué alcance tiene ese anuncio de la Corte Constitucional? Bueno, es un llamado de atención muy fuerte. Le está pidiendo que le dé la información sobre el contenido de sus estrategias, evidentemente de lo que se ha denominado como Plan Fénix, cuál es el contenido de este plan, y le está diciendo, y aquí le vamos a evaluar a ese plan, por lo menos una vez cada 2 meses, y le está diciendo algo muy curioso: vengan a reunirse aquí, en la sede de la Corte Constitucional. Y quien va a dirigir las sesiones es un director técnico de la propia Corte Constitucional, a una comisión integrada, como ha ordenado la Corte, por el presidente de la República, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el bloque de seguridad, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional y sus diferentes bloques, la Defensoría del Pueblo. Creo que les faltó la Defensoría Pública también, que es necesaria. Estas cosas son necesarias de hacer. Licenia, Alexis, es lo que se hacía en su momento. Recuerden que esto se denominaba la Mesa de Seguridad y Justicia, que se reunía todos los meses, cuyas reuniones terminaban con una rueda de prensa, que tenía justamente el objetivo de que el trabajo de unos no sea diluido por las malas actuaciones de otros, porque la seguridad al final sí es una cadena de corresponsabilidades. Por eso se trabajaba en conjunto, para que no nos echemos la culpa unos a otros, para que la policía no le eche la culpa a los fiscales y los fiscales le echen la culpa a los jueces y los jueces le echen la culpa a las leyes, etc. Entonces, cada uno tenía un plan institucional, pero había un plan común de trabajo por la seguridad. Ahora, eso dio resultados. Eso pudo haber sido reemplazado quizás por el Consejo de Seguridad Pública, el famoso COSEPE. Ahora, la pregunta es, en este año y meses de gobierno, ¿cuántas veces se ha reunido el COSEPE en la cantidad de crisis de seguridad que ha vivido el país? Sí, se ha reunido muy poco y son reuniones que no tienen ningún resultado. Ningún impacto. Ahora, esa más se dedica a la seguridad pública y del Estado. Y este espacio de coordinación es más a la seguridad ciudadana. Y evidentemente también a la lucha del crimen organizado, a que funcione correctamente, insisto, la función judicial, a que sus planes realmente se ejecuten, a que tengamos el presupuesto necesario para tener los fiscales suficientes, etcétera. Miren, no se han nombrado fiscales nuevos desde el año 2018. 400 fiscales debían haber sido nombrados en el año 2018, 2019 y no se han nombrado más fiscales. ¿Y esa es responsabilidad de quién? ¿Administrativa de la Fiscalía en conjunto con el Ministerio de Finanzas, con los restos desempleados, con qué? Exactamente, es ese cúmulo de Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Ministerio de Finanzas, por lo tanto Gobierno. Pero esa mesa de coordinación era justamente la que permitía evaluar esas necesidades, no como un gasto innecesario, sino bajo planes que tenían un impacto real. Si tenemos 400 fiscales más, vamos a tener una incidencia en tal modalidad delincuencial en tanto tiempo, van a funcionar mejor las unidades de flagrancia, no vamos a tener, por lo tanto, la puerta giratoria en el sistema penal de que el delincuente entra por una puerta y sale por la otra. Entonces teníamos sentencias. Mira que le damos un sistema de justicia donde apenas el 25% de los homicidios llegaban a sentencia y de los homicidios judicializados dejamos un sistema donde el 90% de los homicidios judicializados llegaban a sentencia. Es decir, se esclarecían los delitos. Porque se eliminaba también ese concepto, estas mesas de coordinación permiten eso. Este concepto, Alexis, que usted subrayaba correctamente en su comentario inicial, esto de que se dice ajuste de cuentas.
Entonces, ¿qué pasó? Ajuste de cuentas, masacre en Guayaquil, ajuste de cuentas. Esto es solamente lavarse las manos por parte de los responsables del Estado de esclarecer lo que está ocurriendo. No puede ser que a un ministro le digan, ministro, es ajuste de cuentas. Nosotros lo que decíamos, no, este concepto hay que erradicarlo. Lo que debemos tener es la comprensión de las causas, de los móviles, de las motivaciones, de las maneras de funcionamiento de esas bandas delincuenciales y cómo las vamos a desarticular. No se puede decir en la opinión pública, es un ajuste de cuentas. Y además no. está de una forma tan rápida, ¿no? Porque no sabemos si hay una investigación de por medio que determine y que concluya que es así. Además, claro que sí, porque puede ser que además no sea un real ajuste de cuentas y que si lo es son acciones delictuales en nuestro territorio. Y si hay un principio básico, es que el Estado sepa lo que está ocurriendo en su territorio. Ahora, es más a nivel todavía, de crimen organizado. Es más terrible todavía, doctor Zal, cuando a ese relato que ya lo conocíamos del gobierno de Lazo, ¿no? Decir que se trata de que como el bloque de seguridad está impactando en los grupos delincuenciales, ellos están respondiendo y esto finalmente tiene que ver con un ajuste de cuentas y la captura de un líder y el asesinato del otro líder, entonces están peleando territorios y reducirlo a eso. Pero adicionalmente el ministro dice, y esto tiene que ver con el calendario electoral. Entonces ahí eso se presta a una manipulación grosera a la que se suman muchos líderes de opinión, muchos periodistas, muchos medios de comunicación que dicen, sí, claro, entonces aquí hay alguien que está interesado en que exista un rebrote de la inseguridad, porque estamos en elecciones. Sí, declaraciones así son absolutamente indignantes, son irresponsables. Demuestra un gran desconocimiento de los temas de seguridad, por un lado, y también una gran irresponsabilidad política. Estos ministros están ahí para decirle a la ciudadanía cuál es la realidad del Estado ecuatoriano, cuáles son las modalidades delincuenciales que están ocurriendo y qué están haciendo para desmontar aquello. Pero es que están más preocupados por presionarle al Consejo Nacional Electoral para que prohíba el tomar una foto del voto en la segunda vuelta, porque usted ve ahí al ministro del Interior presionándole al Consejo Nacional Electoral, al ministro de Defensa, al propio presidente, que incluso dice que se están haciendo los locos, que cuando deciden, que ya les hemos dicho, y usted vio, que le forzaron prácticamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que en teoría estamos en periodo electoral todavía, y que se supone es la máxima autoridad en un periodo electoral, a acudir al Ministerio de Defensa en lugar que los interesados vayan al Consejo Nacional Electoral, pero fueron las autoridades electorales al Ministerio de Defensa a conversar con ellos. Están más preocupados en eso que en resolver precisamente estos casos, en resolver o en evitar que estas cosas ocurran. Claro, que la preocupación que tienen no es la de resolver los problemas del pueblo ecuatoriano, su preocupación es aferrarse al poder. Ya el pueblo ecuatoriano les ha dado una tremenda llamada de atención en estas elecciones pasadas, donde aparentemente pensaban ganar cómodamente en primera vuelta, y el pueblo ecuatoriano nos ha dicho, aquí hay cosas que no están haciendo bien. Así que ahora el pueblo ecuatoriano tiene por delante dos opciones muy claras, que es continuar con este desgobierno y con este aprovechamiento de las instancias públicas para intereses privados, para este agravamiento de la situación de seguridad en nuestro país, o tienen la posibilidad de reenrumbar con su decisión y en las urnas y de manera pacífica encontrar el camino nuevamente del desarrollo en el país. La única candidata, permítanme decir esto, Liceña y Alexis, que yo vi de los 16, 17 candidatos que tuvimos en las elecciones pasadas, la única propuesta seria en seguridad y en los demás aspectos de política pública fue el de Luisa González, y lo digo objetivamente porque basta mirar su plan Protege y el plan de seguridad. Ese es un verdadero plan. No como el plan Fénix, que es un rótulo inexistente que la propia Corte Constitucional está determinando que no existe y que tiene que dárselo y que le pide esa información. ¿Qué tiene un plan? Un plan tiene que tener un diagnóstico correcto de la realidad. Partes por ahí. ¿Ese diagnóstico tiene que ser secreto? No, es un diagnóstico que tiene que ser conocido. Aquí nos está pasando esto. Este plan tiene un diagnóstico. Ese diagnóstico tiene líneas de base. Partimos de aquí. Ese plan tiene un cronograma. Vamos a tener una serie de acciones dentro de este cronograma. Ese plan tiene un presupuesto y tiene mecanismos en recursos humanos, logísticos y presupuestarios para cumplirse, y unos indicadores de impacto para saber si estamos en la línea correcta, y si no, los mecanismos de reenrumbamiento en función de evaluaciones constantes y periódicas. Ese plan tiene principios, como principios de control del territorio en función de principios de territorio, mando, control, en el que tienes
equipos humanos responsables de parte del territorio y que tienen que dar resultados. Pero para dar los resultados necesitamos darles la protección suficiente, con la logística necesaria, con las instancias de inteligencia necesarias, para que puedan hacer un trabajo no a lo loco, no patrullajes a lo loco en la que perdemos la vida de policías y miembros de Fuerzas Armadas, sino basadas verdaderamente en inteligencia antidelincuencial prospectiva, que permita proteger la vida de los integrantes. Y evidentemente un diseño institucional que permita una operatividad correcta desde el Estado, no a nivel de secretarías de segundo orden, sino de ministerios responsables de además rendirle cuentas al presidente de la República, a la presidenta de la República y a la opinión pública. Decía Gustavo Yaga hace segundos, no hacer operativos a lo loco, coincidiendo de alguna manera también con lo que mencionaba el otro día el general Altamirano en este espacio, de que lo que hay que hacer es reorientar la política pública de seguridad hacia un verdadero plan estratégico, ¿no? Porque también coinciden en el hecho de que no existe el famoso plan Fénix. Y yo le quiero plantear un tema adicional del que también ya poco se habla en este momento, ¿no? Más allá de lo que se dijo durante el debate, del cuestionamiento del candidato Tabaqui en ese momento a Daniel Noboa y de la mención de los 4 nombres de los chicos de Luisa González, el caso de las Malvinas. Esta incursión de Fuerzas Armadas, que sí que daría la impresión de que se ha hecho a lo loco, de que no hay una planificación, de que no hay una estrategia, de que no tienen ellos una hoja de ruta, como se dice comúnmente, ha dado lugar a que existan casos como el de los 4 chicos de las Malvinas o el de Carlos Javier Vega y otros 20 casos más de desaparecidos, de desapariciones forzadas, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales en manos de operativos de fuerza pública. No tienen control de nada y la fuerza pública también está cometiendo excesos. Porque no tienen una doctrina adecuada a lo que significa el tema de seguridad ciudadana. Fuerzas Armadas tienen una doctrina para lo que es la seguridad del país, la seguridad internacional, el control de fronteras. Realmente, y la Corte Constitucional está diciendo eso incluso al gobierno nacional, que no han justificado la existencia de un conflicto armado interno, y por eso no le justifica las declaratorias de estado de excepción en función de esa situación, sino de conmoción interna, y además de manera parcial. Pero lo que voy es que Fuerzas Armadas deben recuperar su natural función, que es controlar las fronteras y darles toda la logística, todo el apoyo, toda la protección para que controlen las fronteras de nuestro país, para que dentro del marco constitucional ordinario puedan seguir haciendo o hagan su trabajo de control interno en el territorio nacional del flujo de armas, que esa es su función natural. De manera excepcional, un estado de excepción involucraría, sí, una intervención también de Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, pero para eso está la Policía Nacional. Y la Policía Nacional también hay que darle nuevamente la fortaleza que en su momento llegó a tener y llegó a ser considerada una de las mejores policías de Sudamérica hasta el año 2017-2018, pero se perdió logística, controles internos, verdaderas estrategias, se la politizó. Hay que volver a recuperar una doctrina real de la Policía Nacional Civil, volver a fortalecer la policía comunitaria. Mira, la cooperación internacional de la que hablamos al inicio de esta conversación es necesaria en su momento. Cooperamos desde el Ministerio del Interior cuando tuve el honor de ser parte de aquel gobierno en el Ministerio del Interior, colaboramos y trabajamos en conjunto con la policía francesa. ¿En qué? En las prioridades del pueblo ecuatoriano. ¿En qué, por ejemplo? En la policía comunitaria, estrategias de fortalecimiento de la policía comunitaria, estrategias de inteligencia para la desarticulación de bandas en los barrios, en algo tangible que les llega en el día a día a los ciudadanos. No solamente las infraestructuras modernas que significaron la policía comunitaria, el número suficiente de policías, la comunicación entre ellos, sino la inteligencia antidelincuencial barrial. Esos son los temas que trabajamos en conjunto, por ejemplo, con la policía francesa, ecuatorianizando, por supuesto, las estrategias a una coyuntura específica. Así que la cooperación es necesaria, pero hay que hacerla en función de las necesidades tangibles para el pueblo ecuatoriano. Pero este anuncio del presidente de que en las 3 semanas va a venir la cooperación, ¿es solo un anuncio en época electoral? Usted decía que no hay un marco legal que sustente esa cooperación. No. De acciones operativas, militares en nuestro territorio, no existe eso. Tendrán que hacer un nuevo tratado, nuevos acuerdos que pasen por la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional vea la constitucionalidad de esos posibles acuerdos, que eso tendrá que ir sin duda, si es un acuerdo de operaciones militares en nuestro territorio, tendría que ir sin duda a la Asamblea Nacional.
Así que cooperación internacional, por supuesto, bienvenida, pero en el marco constitucional, en el marco de acuerdos que signifiquen apoyar un plan. Pero lo primero para que haya cooperación, Licenia, es que tiene que haber un plan nacional, la institucionalidad, los presupuestos, y entonces la cooperación internacional puede apoyar y acompañar la estrategia que el Ecuador ha diseñado para sus intereses nacionales. En la realidad y eso actual, no lo vemos. En la realidad actual, ¿qué tipo de cooperación entonces puede llegar? En la realidad actual lo que tenemos son algunos acuerdos, como el acuerdo SOFA, pero que si vemos bien el dictamen de la Corte Constitucional en el que se determinó que ese acuerdo SOFA o del Estatuto de la Fuerza no debía ir a la Asamblea Nacional, justamente dice textualmente que no debe ir a la Asamblea Nacional porque los acuerdos sobre el Estatuto de la Fuerza no autorizan actividades de defensa mutua o de reciprocidad en acciones militares. Por lo tanto, no sé de qué están hablando. No. Aquí esto está muy claramente establecido en este dictamen. Pero entonces el gobierno ni siquiera se ha puesto de acuerdo entre ellos, porque eso es lo que dice el boletín que emitió la presidencia, y eso es lo que ha repetido ayer este ministro Reinberg, que vienen fuerzas especiales. No hay posibilidad alguna. Y ese acuerdo SOFA, doctor Jalk, es con el gobierno de los Estados Unidos. Así es. Trump no tiene interés alguno de intervenir en ninguna parte. De hecho, al buen amigo Zelensky de Washington y de los demócratas le ha dejado, y a media Europa, les ha dejado con los brazos cruzados. Les va a pedir que paguen por la deuda de la guerra, $200 mil millones. Entonces, Trump no es de los que busca gastar plata con intervenciones militares. Descartado Estados Unidos, pero el SOFA es con Estados Unidos. Entonces, si no es de Estados Unidos, ¿quién? Así es. No sabemos en el marco de qué cooperación están hablando de estas supuestas acciones. Es que mienten como respiran. Esta es la tragedia del Ecuador con el gobernante que tenemos. Pero en cooperación internacional, para redondear la idea, necesitamos tener, claro, instrumentos bilaterales y multilaterales, pero también institucionalidad, Alexis, y aquí es muy importante retomar UNASUR. Es muy importante, en una serie de acciones, pero también en el de seguridad. Había planes. Gustavo Petro ha dicho, ¿no?, que él va a proponer que nuevamente se retome la sede de UNASUR en Quito. Es que esto justamente es lo que hay que hacer, el que tiene una visión patriótica regional y de real resolución de los problemas de seguridad regional. Estarán de acuerdo los gobiernos en retomar lo que significa UNASUR, porque desde ahí se pueden establecer políticas comunes de lucha contra el crimen organizado, de control de nuestras fronteras, de ruptura de las economías ilegales, de lucha contra el lavado de activos, que requieren acciones coordinadas a nivel institucional. Así que se requiere también una integración política a nivel de la lucha contra la inseguridad.